Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Yaroslav? Muy bien. ¿Cómo les ha ido con el práctico que les dejé para la semana pasada? ¿Ya han trabajado sobre ese práctico o nada todavía? Ya hay 4 envíos, quiere decir que han estado trabajando por lo menos algunos. Me alegro mucho. Ok, vamos a continuar entonces con el método de Gauss, con la eliminación, los algoritmos de eliminación y el algoritmo de sustitución reversiva, para ahora utilizarlos en el cálculo de determinantes y el cálculo de inversa. Entonces vamos a irnos a la diapositiva. Primero de determinantes. Ok, vamos a grabar la clase. Muy bien. Ok, entonces el cálculo de determinantes por el método de Gauss es extremadamente simple. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos llevado la matriz A su forma triangular superior U, es decir, hemos aplicado el algoritmo de eliminación de Gauss a la matriz A, entonces la hemos transformado a esta matriz A en una matriz triangular superior. Luego de eso, simplemente tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no?, para calcular la inversa. En esta fórmula, entonces, está, ¿no?, el cálculo, perdón, para calcular el determinante, no la inversa, el determinante de la matriz A. Entonces tenemos acá menos 1 elevado a la P. Es donde P vienen a ser las permutaciones de fila que se hicieron en el proceso de eliminación. Y esta pi grandota es la multiplicatoria, ¿no? Es similar a la sumatoria, solo que en vez de sumar, multiplica. ¿Multiplica quiénes? Los coeficientes de la diagonal de la matriz U, ¿cierto? Entonces acá van a venir esos coeficientes, solamente los coeficientes de la diagonal principal, que se van a multiplicar. Entonces queda extremadamente sencillo el procedimiento del cálculo del determinante una vez que se efectuó la eliminación de Gauss. Entonces acá tenemos un ejemplo. Queremos calcular el determinante de la matriz A, ¿cierto? Entonces vamos a primero proceder a eliminar los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, para ello, hacemos uso de nuestro algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, colocamos nuestra matriz A. Como solamente vamos a calcular el determinante, entonces solamente colocamos la matriz A y la siguiente columna sería la columna de operaciones sobre cada una de las filas de la matriz. Entonces, el primer paso consiste en eliminar los coeficientes de la columna 1. ¿Bien? Verificamos que el pivote sea el mayor, ¿no?, de su columna. En este caso corresponde, entonces directamente pasamos a eliminar los coeficientes que están en la columna 1. Y acá, a la derecha, están indicados entonces las operaciones que se hacen sobre la fila 2 y fila 3, de manera de que el coeficiente A21 y A31 se hagan 0. Al hacer operaciones para eliminar esos coeficientes, se van a modificar entonces todos los coeficientes de la fila 2 y de la fila 3, ¿no? El siguiente paso ahora es eliminar el coeficiente que está en la columna 2. Entonces, nuestro pivote ahora se trasladó a la posición A22. Este va a ser ahora nuestro pivote en el segundo paso, ¿sí?
El pivote siempre va a ser el mayor de su columna. En este caso, la magnitud de ambos coeficientes es la misma, entonces no hay necesidad de hacer tampoco permutación de fila. Y procedemos entonces a eliminar el coeficiente en la columna 2. Para ello, hacemos solamente operaciones en la fila 3. Entonces, eliminamos el coeficiente en la fila 3, columna 2, y el otro coeficiente, al hacer operaciones, se modifica y pasa a ser de 0,5 pasa a ser 1. Listo. Esta de acá ahora ya es nuestra matriz U, ¿no es cierto? Esta viene a ser nuestra matriz U, donde todos los coeficientes por debajo de la diagonal son 0. ¿Sí? Y estos coeficientes que están en la diagonal principal son los coeficientes que vamos a utilizar en la productoria, ¿no? Es decir, va a ser el producto de esos tres coeficientes más el producto de menos 1 elevado al número de permutaciones, que en este caso, ¿no es cierto?, no hubo ninguna permutación, entonces P vale 0. Entonces, menos 1 elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Y acá el producto va a ser entonces menos 1 aquí, ¿no? Entonces va a ser 1 por menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces el determinante de esa matriz viene a ser menos 1. Ok, entonces el procedimiento mediante el uso del algoritmo de eliminación de Gauss queda extremadamente simple para calcular el determinante. ¿Sí? Entonces, si ya nosotros hemos organizado en algún software, ¿no es cierto?, el algoritmo de eliminación de Gauss, es muy fácil ahora implementar simplemente introduciendo esta fórmula adicional, ¿no es cierto?, para calcular el determinante. Porque lo demás ya sería el mismo procedimiento. Ok, lo mismo vamos a hacer ahora para calcular la inversa de una matriz. ¿Bien? Entonces, la inversa de la matriz va a ser, vamos a reutilizar también el mismo código de eliminación de Gauss y vamos también a reutilizar el código de sustitución reversiva. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Vamos a irnos a la diapositiva de ahora de la inversa. Ok. Entonces, para calcular la inversa, decíamos, por el método de Gauss, reutilizamos el código de eliminación de Gauss y el código de sustitución reversiva. ¿Cómo vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a trabajar con la matriz ampliada, ¿no es cierto? La matriz A con la matriz identidad, ¿no? Esta sería la matriz identidad, que sabemos que la matriz identidad tiene unos en la diagonal y ceros por arriba y por debajo de la diagonal principal, ¿no? Esa es la característica entonces de la matriz identidad. Entonces colocamos lado a lado, ¿no?, la matriz A con la matriz identidad y procedemos a utilizar el algoritmo de eliminación de Gauss. Entonces aplicamos el algoritmo de eliminación de Gauss, de manera que la matriz A se va a transformar a una matriz triangular superior U. Y la matriz inicialmente, que era la matriz identidad, debido a los pasos que se hicieron para llevar A a su forma triangular superior, también se va a modificar y nos va a quedar, y la hemos denominado la matriz W. ¿Sí? Entonces, después del paso de eliminación de Gauss, vamos a tener la matriz U y W. De manera que ahora estas dos matrices, ¿no?, U y W, cada una, o sea, la matriz U con cada columna de W, va a conformar un sistema de ecuación, cuyas incógnitas van a ser las columnas de la inversa. ¿Sí? Entonces, tenemos acá
un sistema, n sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Cada una, decíamos, de la matriz U con las columnas de la matriz W. Entonces esta sería la columna 1, ¿no? Columna 1 de W, ¿no? Y esta de acá, que serían las incógnitas de este sistema, van a ser ya la columna 1 de la inversa de A, ¿no? Lo mismo este otro sistema, el segundo sistema va a ser la columna 2 de W, y estas incógnitas de aquí van a ser entonces la columna 2 de la inversa. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la columna enésima, ¿no? De W, y esta será la enésima columna de la inversa. Ok, entonces vamos a tener tantos sistemas como la dimensión de la matriz A, ¿no es cierto? Si la matriz es 3 por 3, entonces vamos a tener 3 sistemas de ecuación. Si la matriz A es 10 por 10, entonces vamos a tener 10 sistemas de ecuaciones, y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí tenemos entonces ya los n sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a borrar esto. A partir de acá, ¿cómo resolvemos ahora cada uno de estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque estos son sistemas de ecuaciones. Entonces, hacemos uso del algoritmo que ya conocemos de sustitución reversiva, ¿no? Resolviendo el primer sistema, resolvemos nuestras incógnitas, que van a ser, como hemos dicho, la primera columna de nuestra inversa, ¿no? Resolviendo el segundo sistema, vamos a obtener la segunda columna de nuestra inversa, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al último sistema, donde vamos a tener entonces la última columna de nuestra inversa, ¿sí? Entonces, fíjense que para calcular la inversa de una matriz, también estamos reutilizando los códigos que ya hemos desarrollado al inicio de este tema, ¿no es cierto? El código de eliminación de Gauss, el algoritmo en realidad, ¿no? De eliminación de Gauss, y el algoritmo de sustitución reversiva. Entonces, si es que alguien ya lo programó, obviamente, esos dos algoritmos, ya los puedes reutilizar, esos mismos algoritmos, para calcular determinante y para calcular la inversa, ¿sí? Con pequeñas modificaciones, ¿no es cierto?, al programa para adaptarlo a cada situación. Entonces, como ven, el método de Gauss es muy apropiado para la programación orientada a objetos, ¿no? De manera que este algoritmo de eliminación de Gauss y de sustitución reversiva se adaptan, ¿no es cierto?, a varios tipos de cálculos, ¿no? Ya sea para resolver sistemas de ecuaciones, calcular determinantes o calcular la inversa. Entonces, es muy adaptable, por decirlo así, ¿no?, a diferentes objetivos. Ok, entonces eso desde el punto de vista de la programación orientada a objeto es muy importante, ¿no?, que el algoritmo tenga un comportamiento polimórfico, ¿no?, que nos sirva para varios objetivos. Ok, entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Tenemos entonces la misma matriz A que calculamos el determinante, ¿no?, y que ahora queremos calcular la inversa, ¿no?, la inversa de esta matriz. Entonces, colocamos la matriz A y al lado colocamos la matriz identidad, que, como hemos dicho, tiene unos en la diagonal y ceros por arriba y ceros por debajo de la diagonal, ¿no? De manera que ahora aplicamos
el algoritmo de eliminación de Gauss a cada una de las filas que conforman este sistema ampliado de matrices, ¿no es cierto? Ok, entonces eliminamos primero la primera columna y después eliminamos la segunda columna, ¿no? De manera que ya ahora la matriz A se convirtió en una matriz triangular superior U. Y la matriz identidad se convirtió en esta matriz que la hemos denominado W. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos ¿cuántos sistemas? 3 sistemas, ¿no es cierto? Cada uno con la columna de W. Esta la vamos a llamar columna 1, columna 2 y columna 3 de W. ¿Sí? Entonces, la matriz U, que es esta de acá, con cada una de estas columnas conforman un sistema cuyas incógnitas entonces corresponderán a las columnas de la matriz inversa, ¿no? Si trabajamos con la columna 1 de W, nuestra incógnita va a ser la columna 1 de la inversa. Si trabajamos con la columna 2 de W, nuestras incógnitas serán la segunda columna de la inversa y así sucesivamente. Ok, entonces procedemos ahora a resolver cada uno de estos 3 sistemas de ecuaciones que nos vamos a plantear. Entonces tenemos acá nuestro primer sistema que hemos dicho que va a ser la matriz U con cuyas incógnitas van a ser la primera columna de la inversa. Y vamos a utilizar entonces la primera columna de W. Entonces, si lo ponemos en forma explícita, vamos a tener la matriz U, que va a ser 2, 1, 1, 0, menos 0, 5, 0, 5, 0, 0, 1. Acá tendríamos la primera columna de la inversa, que va a ser A1, 1, A2, 1 y A3, 1. Y va a ser igual ahora a la primera columna de W, ¿no es cierto? Entonces aquí colocamos 1, menos 0,5, menos 1. ¿Okay? Entonces acá simplemente utilizamos el algoritmo de sustitución reversiva. A partir de la última fila de este sistema de ecuaciones, despejamos entonces el A31, que va a ser menos 1 dividido entre 1, menos 1. ¿No es cierto? Con ese valor nos subimos a la segunda fila y despejamos de ahí el A21, que va a ser menos 0,5 menos 0,5 por 1 dividido entre menos 0,5. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? Menos 1 dividido entre menos 0,5 nos da, a ver, perdón, acá es menos 1, ¿no? Acá es por menos 1. Sí. Entonces esto se nos hace 0, correcto. Con esos dos valores nos subimos a la fila 1 y despejamos el A11, que va a ser igual a 1 menos 1 por menos 1 y menos 1 por 0, todo dividido entre 2. Entonces vamos a tener acá 1 más 1, 2, dividido entre 2, 1, ¿no es cierto? Y la primera columna de A, ¿no? Que va a ser la A sub I1, va a ser igual entonces 1, 0, menos 1. Ya tenemos entonces resuelta la primera columna de la inversa, ¿no? Ok, entonces aquí nosotros ya pudiéramos colocar, ¿no es cierto? En nuestra matriz inversa, pudiéramos colocar la primera columna, ya la conocemos ya, ¿no? Nos faltarían entonces la columna 2 y la columna 3 de nuestra inversa. Entonces resolvemos el segundo sistema, que ahora va a ser la matriz U, ¿no? Cuyas incógnitas van a ser la segunda columna de la inversa. Y vamos a utilizar la segunda columna de W. Entonces lo colocamos en formato matricial, que va a ser igual a
2, 1, 1, 0, menos 0, 5, 0, 5, 0, 0, 1. Las incógnitas que van a ser A1, 2, A2, 2 y A3, 2. Y la segunda columna de W, que ahora va a ser 0, 1, 1. 0, 1, 1. De ahí entonces resolvemos el A3, 2, que va a ser 1 dividido entre 1, 1. Nos subimos a la segunda fila y despejamos el A2, 2, que va a ser 1 menos 0,5 por 1 dividido entre menos 0,5. Nos va a dar ¿cuánto? 0,5 dividido entre menos 0,5 menos 1. Y nos subimos a la fila 1 y despejamos el A1, 2, que va a ser 0 menos 1 por 1, 1. Menos 1 por menos 1 dividido entre 2. Entonces va a ser menos 1 más 1, 0, ¿no? Y esta va a ser entonces la segunda columna de la inversa. Va a ser entonces 0, menos 1, 1. ¿Eh? Eso lo colocamos ahora en la posición de nuestra inversa, ¿no? Ya teníamos la primera columna que era 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Y ahora tenemos 0, menos 1, 1. Nos falta la columna 3. Entonces resolvemos el tercer sistema, que va a ser nuevamente la matriz U. Nuestra incógnita va a ser la tercera columna de la inversa y utilizamos la tercera columna de W. Entonces, en forma explícita, va a ser 2, 1, 1, 0, menos 0, 5, 0, 5, 0, 0, 1. Acá va a ir el A1, 3, A2, 3 y el A3, 3. ¿No? La tercera columna. Y la tercera columna de W ahora va a ser 0, 0, 1. ¿No? Va a ser entonces acá 0, 0, 1. Entonces de ahí despejamos el A3, 3, que va a ser 1 dividido entre 1, 1. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A2, 3, que va a ser 0 menos 0,5 por 1 dividido entre menos 0,5. Y eso nos va a dar 1, ¿no es cierto? Nos subimos a la fila 1 y despejamos el A1, 3, que va a ser 0 menos 1 por 1 y menos 1 por 1 dividido entre 2. Entonces va a ser menos 2 dividido entre 2 menos 1. ¿Eh? Ya tenemos nuestra tercera columna de nuestra inversa, ¿no? Que va a ser menos 1, 1 y 1. Y eso simplemente la adicionamos a las otras dos columnas que ya teníamos, ¿no? 1, 0, menos 1. 0 menos 1, 1. Y ahora va a ser menos 1, 1, 1. Listo. Ya tenemos entonces nuestra inversa. Entonces, fíjense que es extremadamente sencillo resolver la inversa por el método de Gauss. Es un poco largo, sí, pero si ustedes se fijan, ¿no? El procedimiento que se utiliza es repetitivo. Entonces, es muy adecuado para la programación. Todo lo que se hace, entonces, es un procedimiento fácilmente programable. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la inversa y el cálculo del determinante de una matriz realizado de manera súper simple. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Vamos a ir borrando todo. Ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio adicional en la pizarrita. Entonces vamos a
presentar ahora la pizarra virtual. La whiteboard. Esta pizarrita, la que pertenece a Microsoft, hace algunos días atrás la han actualizado. Lastimosamente ya no está tan versátil como antes, ¿no? En vez de mejorar, más bien ha disminuido la calidad de esta pizarra. Pero bueno, vamos a continuar utilizándola todavía. Entonces tenemos que este ejercicio que nos hemos planteado acá, queremos resolver el sistema, ¿no? Porque es un sistema de acá. Entonces queremos resolver el sistema, calcular el determinante y calcular la inversa de la matriz de coeficientes A. Vamos a hacer los cálculos con 3 cifras significativas. Entonces vamos a resolver. Ok, entonces nos colocamos. Fíjense que ya no tienen ni siquiera la reglita, ¿no? Para trazar líneas rectas. Vamos a hacer entonces nuestra tabla. La primera columna, entonces colocamos los pasos que vamos a necesitar para llevar la matriz A. Colocamos acá la matriz A. Ok. Como vamos a resolver el sistema, colocamos también el vector de términos independientes, ¿no? Que va a ser 3, 5, menos 5. Y como también vamos a calcular la inversa, entonces tenemos que colocar la matriz identidad. Entonces colocamos acá nuestra matriz identidad, 3 por 3, ¿no? De la misma dimensión que nuestro sistema. Y en la última columna entonces colocamos las operaciones. Entonces de esta manera vamos a resolver los 3 problemas básicamente de un solo saque, ¿no? Ok, entonces el primer paso consiste en eliminar los coeficientes de la columna 1. ¿Sí? Queremos eliminar esos 2 coeficientes. Para ello, nuestro pivote que va a estar en la posición 1, 1, debe ser, según nuestra técnica que hemos dicho que es obligatoria de pivotación, el mayor en valor absoluto de su columna. ¿No es cierto? Como no lo es, tenemos que hacer una permutación de fila. Entonces, ¿qué fila vamos a permutar con la fila 1? Entonces, acá en operaciones, vamos a colocar que en la posición de la fila 1 vamos a colocar, ¿cuál será? ¿La fila 2 o la fila 3? ¿Quién me dice? ¿La 3? La 3, correcto. Porque es el mayor valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, colocamos en la posición de la fila 1, la fila 3. La fila 2 la dejamos tal cual. Y como hemos hecho una permutación, en la posición de la fila 3, entonces colocamos la fila 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá solamente hacemos una permutación de fila a la vez. Y como solamente vamos a permutar filas en este paso, eso lo indicamos colocándole un apóstrofe, ¿no? Ahí al número 1, para indicar que todavía no vamos a eliminar la columna 1 en este paso y que simplemente vamos a hacer permutaciones de filas, ¿ya? Este apóstrofe en realidad viene a ser un contador que va a contar cuántas permutaciones de fila vamos a hacer en el proceso de eliminación. Y ese valor después lo vamos a utilizar para calcular el signo del determinante. Ok,
Entonces, ahora permutamos la fila 1 con la fila 3. Entonces, en la posición de la fila 1 colocamos la fila 3, ¿no? Toda la fila, inclusive los términos del vector de B y de la identidad. La fila 2 permanece como estaba, ¿no? Y en la posición de la fila 3, entonces colocamos la fila 1. Perfecto. Entonces ahora, el siguiente paso va a ser eliminar los coeficientes de la columna 1, ¿no es cierto? Como ya hemos colocado el mayor coeficiente en la posición del pivote, entonces ahora ya la fila del pivote ya no se modifica, ya queda tal cual, ¿sí? Y solamente vamos a hacer operaciones ahora en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, en la fila 2 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 2 la fila 1, que es la fila del pivote, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2, dividido entre el pivote. ¿Bien? Entonces colocamos acá 5 dividido entre menos 10, ¿no? Esto en realidad nos va a dar menos 0,5. Y en la fila 3 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 3, la fila 1 también, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser 3 dividido entre menos 10. Menos 0,3. Ok, esos dos coeficientes los colocamos en memoria, de manera que nos sea más fácil hacer las operaciones. ¿Sí? Yo entonces voy a colocar el coeficiente, el primer coeficiente multiplicativo, que es el 5 dividido entre 10, lo voy a colocar en la memoria A, y 3 dividido entre menos 10 lo coloco en la memoria B. De manera que haciendo operaciones, ¿no?, verifico que acá me den 0 en la primera columna. Y luego hago las operaciones sobre los otros coeficientes en las filas correspondientes. Entonces vamos a comenzar en la fila 2, ¿no? Vamos a restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por menos 0,5. Entonces va a ser 2 menos, ¿no?, vamos a indicar acá, 2 menos 0 por 0,5, nos va a quedar 2, ¿no es cierto? No se modifica. Luego hacemos en la siguiente coeficiente 2 menos 1 multiplicado por menos 0,5. Y como es menos y menos, se van a sumar, ¿no es cierto? Entonces va a quedar, ¿cuánto? 2,5, ¿no es cierto? 2 menos 1 por menos 0,5. Nos va a quedar 2,5. Es eso, ¿no? 2 menos 1 por menos 0,5, 2,5, correcto. Luego hacemos el 5 menos menos, se hace más 5 por menos 0,5. ¿Cuánto nos da eso? 5 más 5 por coeficiente A, 2,5 también, ¿no? Entonces aquí va a ser 2,5. Luego tenemos 0 menos 0, 0. 1 menos 0 por 0,5, 1. 0 menos 1 por menos 0,5, 0,5. ¿No es cierto? Listo, ya terminamos las operaciones en la fila 2, nos pasamos a la fila 3. Entonces ahora va a ser 1 menos 0 por menos 0,3. ¿Cuánto va a ser? 1, ¿no es cierto? Luego tenemos el 2 menos 1 por menos 0,3. ¿Cuánto va a dar?
más 2.3, ¿no? Luego tenemos 3 menos con menos se hace más 5 por menos 0,3. ¿Cuánto nos va a quedar? 1,5. Por si acaso ustedes ahí con sus calculadoras para que me corrijan por si me equivoco, ¿ya? Luego tenemos entonces el 1 menos 0 por cualquier cosa, va a quedar 1, ¿no es cierto? 0 menos 0 nos va a quedar entonces 0, ¿no? Y finalmente 0 menos 1 por menos 0,3 nos va a quedar, ¿cuánto? 0,3, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿No me he equivocado? Espero que no. Ok, en el siguiente paso entonces tenemos que eliminar la columna 2. Es decir, tenemos que eliminar este coeficiente, ¿no? Que está en la columna 2. Por lo que ahora nuestro pivote va a ser el que está en la fila 2, columna 2, ¿no? Este va a ser nuestro pivote. Y ese tiene que ser el mayor de su columna, siempre mirando desde la diagonal hacia abajo, ¿no? Entonces, como 2 es mayor a 1, obviamente, no hay necesidad de hacer ninguna permutación de fila. Entonces, se mantiene ese coeficiente como pivote y por lo tanto la fila 2 se transforma ahora en la fila del pivote. Entonces la fila 1, que ya no se modifica, se copia tal cual como está, ¿no es cierto? Y ahora la fila del pivote también ya no se modifica, ya queda tal cual está. Y solamente vamos a hacer entonces operaciones sobre la fila 3. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Le vamos a restar a la fila 3 la fila del pivote, que es ahora la fila 2, multiplicado por el coeficiente que queremos eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote, es decir, por 1/2, ¿no? Entonces acá va a ser por 1/2. Listo, ya tenemos entonces la operación indicada, entonces hacemos operaciones sobre la fila 3. Acá se mantiene en 0, ahora este coeficiente se hace 0, y en la posición 3,3 va a ser el 2,3 menos 2,5 multiplicado por 0,5. ¿Cuánto da eso? 2,3 menos 2,5 por el coeficiente 0,5. Y eso nos da 1,05. Luego hacemos el 1 menos 2,5 por 0,5. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 0,25 según yo. Acá tenemos 1 menos 0, 1. 0 menos 1 por 0,5. Entonces va a quedar menos 0,5. Y 0,3 menos 0,5 veces el coeficiente, nos va a quedar acá 0,05. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Muy bien, entonces tenemos acá, esta va a ser nuestra matriz U, ¿no? Y esta va a ser nuestra matriz W que vamos a utilizar para calcular la inversa. Pero primero vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a colocar la matriz U que multiplica sucesivamente a nuestras incógnitas, ¿no? Igual al vector resultante del vector B.
del vector de términos independientes que ahora se modificó, ¿no es cierto? Ya no es el vector B, ya es un vector C. Y acá va a ser entonces 2.5, que va a ser 0, 0, 1, 0, 5 por x3 igual a 0,25. Entonces, de la tercera fila despejamos x3, ¿no es cierto? Que va a ser 0,25 dividido entre 1,05. ¿Y eso nos va a dar cuánto? 0,238. Estamos trabajando con tres cifras significativas. De la segunda fila despejamos el x2, que va a ser ahora 2.5 menos 2.5 que multiplica a x3, que vale 0,238, dividido entre el coeficiente de la diagonal, que es 2, ¿no? Entonces va a ser 2.5 menos 2.5 por 0,238 dividido entre 2. Y eso nos dio 0,952. Y finalmente, x1, que va a ser menos 5, menos 0 por x2, 0, menos x3, que es 1, por x3, que es 0,238 dividido entre menos 10. Entonces va a ser menos 5, 238 dividido entre menos 10, nos va a dar 0,524 positivo, ¿no? Ok, y esa sería entonces nuestra solución, ¿no? 0,524, 0,952 y 0,238. Entonces ya tenemos la solución del ítem A. El ítem B era calcular el determinante de la matriz A. Entonces, eso se calculaba con la fórmula. Aquí la vamos a colocar directamente ya el producto de los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto? De la matriz U. Entonces va a ser menos 1 elevado al número de permutaciones. ¿Cuántas permutaciones hicimos? Entonces nos fijamos que hay solamente un apóstrofe, ¿no? Eso significa que hicimos una permutación de fila. Y los coeficientes de la diagonal van a ser menos 10 por 2 y por 1,05. Entonces tenemos menos 1 a la 1 es menos 1, ¿no? Entonces ese menos con el otro menos se van a hacer más. 10 por 2, 20 por 1,05 se va a hacer 21. Y ese va a ser el determinante de nuestra matriz A. Ok. Pasamos ahora a calcular la inversa de nuestra matriz A. Entonces tenemos que resolver tres sistemas, ¿no es cierto? Nuestro primer sistema va a ser, como habíamos dicho, la matriz U, cuyas incógnitas entonces van a ser la primera columna de la inversa, y el vector de términos independientes va a ser la primera columna de W, ¿no? Entonces, escribimos acá nuestras matriz U, va a ser menos 10, 0, 1, 2.5, 0, 0, 1, 0, 5, las incógnitas, que va a ser A11, A21 y el A31. Y la primera columna de W, que viene a ser esta de acá, ¿no? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Entonces, nos vamos a nuestra tercera fila, donde hay solamente la incógnita A31, y despejamos, ¿no? Va a ser 1 dividido entre 1,05, nos va a dar ¿cuánto? 0,952. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A21, que va a ser 0 menos 2.5 por 0,952 dividido entre 2. ¿Sí?
Entonces nos va a quedar menos 2.5 por 0,952 dividido entre 2. Menos 1,19. Ahora nos subimos a la fila 1, a la fila 1 y despejamos el A11, que va a ser entonces 0 menos 1, que multiplica a A31, que vale 0,952 dividido entre menos 10. Entonces menos con menos se hace más y acá nos va a quedar 0,0952. Ok, aquí tenemos entonces ya nuestra primer columna de la inversa, ¿no? 0,0952 menos 1,19 y 0,952. Esa sería entonces nuestra primer columna de la inversa. El segundo sistema nos va a permitir calcular la segunda columna de nuestra inversa, que va a ser entonces, el sistema va a ser U por la segunda columna, que es nuestra incógnita, y la segunda columna de W. Entonces, reescribimos U nuestras incógnitas, que ahora van a ser la segunda columna, y ahora colocamos acá la segunda columna de W, ¿no? Que va a ser 0, 1 menos 0,5. 0, 1 menos 0,5. Lo mismo, de la tercera fila despejamos el A32, que va a ser menos 0,5 dividido entre 1, 0,5. Y eso nos da menos 0,476. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A22, que va a ser 1 menos 2.5 por A32, que vale menos 0,476. Todo dividido entre 2. Entonces va a ser 1 más 2.5 por 0,476 dividido entre 2. 1,095, redondeado a 3 cifras significativas, nos queda 1,10. Nos subimos a la primera fila y despejamos el A12, que va a ser 0 menos 1 por el negativo, ¿no? Que es el negativo acá. Menos 0,476 dividido entre menos 10. Entonces 3 veces menos, ¿no es cierto? Menos por menos da más, por menos, menos. Va a quedar entonces menos 0,0476. Ya tenemos entonces nuestra segunda columna de la inversa. 1,10 y menos 0,476. Partimos a nuestro tercer sistema, que va a ser para calcular la tercera columna de nuestra inversa, y vamos a utilizar la tercera columna de W. Entonces vamos a tener acá la matriz U, nuestras incógnitas, que es la tercera columna de la inversa. Y la columna 3 de nuestra matriz W. 1, 0, 5, 0, 0, 5. 1, 0, 5, 0,05. Entonces, de la misma forma, nos vamos a la fila 3 y despejamos el A33, que va a ser 0,05 dividido entre 1,05. Y eso nos va a dar 0,0476. Nos subimos a la fila 2
y despejamos el A23, que va a ser 0,5 menos 2,5 que multiplica a 0,0476 dividido entre 2. Dividido entre 2 nos va a dar entonces 0,190. Y finalmente llegamos a la fila 1, que va a ser 1 menos 1 por 0,0476 dividido entre menos 10. Dividido entre menos 10. Y eso nos va a dar menos 0,0952. Ya tenemos nuestra tercera columna de la inversa. Menos 0, 0, sí, a ver, vamos a poner esto. 0,0952, 0,190 y 0,0476. Listo. Ahora juntamos esas tres columnas, ¿no es cierto? Las colocamos en sus respectivas posiciones. La columna 1, la columna 2, y la columna 3. Solo falta saber si lo hemos hecho bien, si no hemos cometido ningún error. Entonces, ya se los dejo para ustedes, la verificación, ¿no? ¿Cómo se verificaría esto? El producto de A por la inversa nos tiene que dar aproximadamente, ¿no es cierto?, el valor de la identidad. Entonces ya se los dejo a ustedes ahí para trabajo, para la casa. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan. Si no, vamos a terminar por aquí la clase y continuamos el día jueves. Entonces, todo lo que hemos hecho acá en la pizarra se los voy a subir a la plataforma y la grabación de esta clase también se las voy a subir allí al folder correspondiente. Muy bien, jóvenes. Quedamos entonces así. Que tengan muy buenos días y chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau.